Bueno, Dios les bendiga en esta noche. ¿Cuántos están contentos y gozosos esta noche? Otro día más en victoria, ¿verdad? Para la gloria y la honra del Señor. Así que vamos con los corazones dispuestos a alabar y glorificar su nombre y a recibir todas las bendiciones que Él tiene para nosotros esta noche. ¿Está bien? Vamos, ¿cuántos vinieron positivos esta noche? Eso, Iván, levanta esa mano que voy a ti. Qué bueno, qué bueno. Vamos a leer el Salmo 1. Del 1 al 6. Un salmo cortito. Y se titula El justo y los pecadores. Me dicen amén cuando estén listos. Salmo 1. Amén. Bueno, leemos así en el nombre del Padre, Dios y del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Así, palabra del Señor. Así que tenemos que seguir agarrando al Señor, confiando en las promesas que Él tiene para los justos, para los que le sirven fidelidad y obediencia a Él. ¿Okay? Vamos a orar y vamos a bendecir este culto de esta noche. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos nuevamente por este día tan hermoso que tú nos has regalado, con otra oportunidad para alabarte, glorificar y bendecir tu bendito y precioso nombre. Te damos las gracias, bendice este culto de esta noche, bendice al pastor que va a dar las clases esta noche y que tengamos unos oídos abiertos, los ojos, los sentidos y todo espíritu de sueño, cansancio, pereza y distracción, lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Padre amado, y el que venga de camino, tráelo de tu mano derecha, Señor, y que podamos recibir todas las bendiciones que tú tienes para nosotros en esta noche. A ti te damos la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gracias. Santo eres Señor Jesús. Vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey infinito en poder. Él es Seguida rinda sus pies. de mi corazón. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reinas con autoridad. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Aleluya. Él es el Rey. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Mi vida la rinda
a sus pies. Él es rey sobre mi corazón. Él es el rey, lo confiesa mi ser. Él es el rey de los siglos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida. Él es el rey, él es el rey, reina con autoridad. Él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida. Él es el rey, él es el rey, reina con autoridad. Él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida. Él es el rey, él es el rey, reina con autoridad. Él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida. Él es el rey, él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Dele fuerte el aplauso al Señor. Vamos a prepararnos para los diezmos y las ofrendas. E inmediatamente, después de oremos, adoramos y entramos a la clase. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque estamos aquí en tu casa, Padre, recibiendo tu palabra, Señor. En este momento venimos a recoger las ofrendas. Te pido, Señor, que estas ofrendas sean usadas para la expansión de tu reino según tu voluntad, Señor. Atamos y cancelamos, Señor, toda obra de las tinieblas que quiera venir a impedir el crecimiento, Señor, y la prosperidad de tu casa, de tu iglesia. Y desatamos toda bendición, Señor, hacia tu pueblo, hacia tu iglesia y hasta hacia las familias que estamos aquí reunidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te hemos orado. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Te adoramos, Jesús. Adoramos. Gracias, Señor. Santo eres, Señor Jesús, te adoramos. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar
de señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Gloria a Dios. Fuerte el aplauso para el Señor. Honrado sea el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pueden sentarse aquellos que están sintonizando por internet. Usted está sintonizando la iglesia, la voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero. Esta noche estaremos hablando el tema de guerra espiritual. Y no se vaya, porque hay bendición para su vida y vida eterna. Bienvenido y Dios le bendiga. Bien, estamos en el manual de guerra espiritual y empezaremos por hacer unos planteamientos de introducción.
para entender cómo operan el mundo de la carne y el diablo, porque son fuerzas que son contrarias a nosotros los creyentes. De manera introductoria, tenemos que saber que el mundo de la carne y el diablo, vamos a ver, aquí, ahí, ajá, ahí me coge bien la cámara, ok. El mundo de la carne y Satanás se combinan sus fuerzas malignas para combatir contra nosotros los creyentes. Eso lo sabemos. Ahora bien, cada fuerza opera independientemente en contra de nosotros, pero estas fuerzas frecuentemente están combinadas en un ataque simultáneo para nuestra vida. Y usted se da cuenta, ¿por qué? Porque usted empieza el día pasándole y sucediendo cosas malas, sobre todo cuando se va a la calle sin orar, y lo primero que va es que prende el carro y no funciona. Luego lo viene el teléfono del celular para darle una mala noticia. Y sigue así, sigue así, sigue así. Te dice, ¿pero qué es lo que está pasando? Esos son ataques frontales contra usted que el enemigo se ha puesto de acuerdo para atacarlo. ¿Ve? Y entonces sabemos que operan juntos para el propósito de que usted sea minimizado o aquietado y no pueda funcionar libremente lo que tiene que hacer. Así que el enemigo, las tinieblas, usa todo lo que tiene a mano para ir contra usted, ya sean encantos, filosofías, sistemas mundanos, sistemas culturales, para que usted le dé preferencia a los gozos carnales, a las ideas conceptuales de la cultura y a las cosas aprendidas en la familia, poniéndolos por el frente y por delante de la palabra de Dios. O sea que esas cosas les da prioridad. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben que aquí en el pueblo de Isabela se celebra el Día de las Máscaras? Lo que ustedes no saben es que eso es un rito satánico. En Isabela, en Atillo, perdóname. El pueblo es Atillo. Estaba cerca del pueblo, pero es Atillo, ¿no? Isabela. Y eso son cosas que nosotros los hemos aceptado por buenas. Las fiestas patronales, por ejemplo. Esas son fiestas buenas porque son el patrón. ¿Patrón de qué? Patrón del espíritu inmundo regional que opera ahí, que lleva el nombre del patrón. Por ejemplo, aquí en Guaynabo, el Rey Momo. ¿Quién es el Rey Momo? Un pichón, un gobernador de tinieblas. Entonces, no, que son buenas, porque es que la ignorancia o el desconocimiento de esta verdad nos hace creer que son buenas. Pero realmente estamos celebrando un patrón satánico. ¿Eh? Y entonces tenemos que aprender, y Mabó es otro y así, tenemos que aprender que las cosas de este mundo van a actuar contrarias a los designios que Dios tiene para nuestra vida. Y es algo que es necesario conocer lo que estamos haciendo. Porque a través de esto, pues gana acceso a nuestra alma, a nuestra mente y el espíritu. Entonces nos vamos adaptando a las cosas de este mundo. En lugar de establecer la iglesia sobre el mundo, establecemos el mundo en nuestra iglesia o en nuestro mundo espiritual. Porque desconocemos cómo operan esto. Ahora bien, hay unas contraestrategias espirituales para vencer primeramente la carne. El mundo de la carne y el diablo ciertamente crean unas zonas de combate amenazadoras. Pero aquí están algunas armas poderosas contra estrategias espirituales para vencer estas fuerzas. Lo primero que hay que hacer es, para vencer la fuerza, presentar nuestro cuerpo como un vivo sacrificio de adoración a Cristo. En las fuerzas militares del mundo natural, el hombre se enlista, ¿verdad?, para un servicio que viene bajo el control completo de sus superiores. Cuando usted va a firmar en la milicia, el cuerpo suyo y usted como persona pertenece al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y usted está sujeto a que lo que ellos hagan, digan, usted lo tiene que hacer. Y lo que ellos hagan y usted la acompañe, tiene que hacerlo. Porque ese es el mandato, porque usted es propiedad de ellos. Así que ellos le dan unas instrucciones de cómo conducirse, cómo vestirse, cómo combatir al enemigo. Y para ser efectivo en la guerra espiritual es el mismo tipo de control que debe ser puesto en acción de parte de nosotros, cuyo general en comando es el Señor. Es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y partiendo de esta introducción, la premisa base está en Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Dice lo siguiente:
Por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que esto lo que nos está diciendo es que tenemos que presentar nosotros mismos, presentar nosotros nuestro cuerpo a Dios como un acto de propia voluntad. Al decirle propia voluntad es que le hemos rendido a Dios nuestra voluntad, nuestros pensamientos y nuestros deseos y andamos en la voluntad del Padre. Cuando andamos en la voluntad del Padre, obedeciendo la palabra con gozo, nuestro cuerpo se torna un sacrificio vivo de adoración a Él. Y esto es importante que usted vaya entendiendo a este nivel de que estamos hablando. Jesús dio su cuerpo un sacrificio vivo en la cruz del Calvario y murió allí y perdió la vida física para darnos vida eterna en la vida eterna de Él. Nos dio vida en la muerte de Él para darnos vida eterna a nosotros. Así que cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, a través de ese sacrificio, nos llamó con su Espíritu, puso el Espíritu Santo en nosotros nos arrepentimos y entonces nos da vida juntamente con Él. Pero bien, para que esto funcione realmente en un vivo sacrificio, nuestro cuerpo sea un vivo sacrificio de adoración a Él, tenemos que vivir juntamente con Él, crucificando la carne, para que el hombre espiritual pueda crecer en nosotros. Entonces, cuando crucificamos la carne, le damos validación a lo que significa la cruz del Calvario en nosotros. Cuando nosotros le damos validación a lo que significa la cruz del Calvario en nosotros, entonces el cuerpo espiritual crece y se desarrolla, la autoridad y poder viene a residir sobre nosotros y nosotros vencemos la carne y toda adversidad que va contra los principios de la palabra de Dios. Entonces no nos cuesta someternos a la voluntad del Padre porque es un gozo y un privilegio, porque entonces la que viene a funcionar en nuestra mente es la mente de Cristo, no la mente carnal. Pensamos como Él, hablamos como Él, escuchamos como Él y sobre todo miramos las cosas como Él las mira, pero sobre todo amamos como Él ama. ¿Por qué? Porque este cuerpo ha muerto a lo que era para nacer a lo que somos. Estamos claros aquí, ¿verdad? Hasta aquí está clarito eso. Así que debes presentarte tú mismo como un acto de tu propia voluntad en sacrificio de adoración a Él. En el Antiguo Testamento se daba sacrificio a Dios a la persona que se ofrecía, que no tenía más control sobre Él. Era dado totalmente al Señor. Eso era anteriormente. En lugar de conformarnos al mundo y a la carne, debe ser transformado, cambiado, mediante la renovación de ¿qué? De tu mente. Por lo tanto, es importante saber lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 1 al 2. La renovación de la mente se hace diariamente. Diariamente. ¿Cómo usted va a renovar la carne para presentar su cuerpo en vivo sacrificio de adoración a Él en esta vida terrenal de tantas situaciones? Renovando su mente diaria a través de la palabra de Dios. En la sugerencia yo siempre les digo, y hemos hablado mucho, de que usted tenga un devocional y libros de oración diario para que lo hagan. Y a muchos de ustedes, si me da tiempo, yo les mando mensajitos para que cojan ese devocional y lo puedan leer. ¿Cuál es la idea? Que cuando usted lee esa palabra, usted empieza a renovar su mente a la luz de la mente de Cristo. No lo que diga el mundo, no lo que digan los periódicos, no lo que digan las noticias, sino a la mente de Cristo. Y esa renovación le da a usted la capacidad de presentar su cuerpo vivo sacrificio de adoración todos los días sin ningún problema. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 1 al 2. Dice lo siguiente: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento.
Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros entendemos lo que significa esta palabra de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 2, vamos a entender que Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario para vencer toda obra de maldad. Usted me oye que muchas veces yo digo, sobre todo los domingos, con el propósito de que los demonios lo escuchen, que el madero fue completamente cubierto de sangre. Y eso tiene un significado donde las tinieblas tienen que retroceder, inmediatamente se empieza a pronunciar. ¿Por qué? Porque no importa la jerarquía del demonio que estemos reprendiendo, cuando usted le dice el madero se cumplió completo, quiere decir, y ellos saben, que todo lo que había allí, de todas las categorías de los demonios, fueron vencidos en la cobertura de la sangre. Entonces, ellos saben, porque los demonios son inteligentes, ellos saben que al decirle eso, a mí no me importa quién tú eres, sea un principado, sea un gobernador de tinieblas, sea una malicia espiritual, lo que sea, se tiene que ir. ¿Ves? Porque ellos te pretenden decir, yo soy fulano o sutano. Al tú decirle eso, ellos se tienen que ir porque saben que allí, en la cruz del Calvario, todos fueron derrotados. No importa quiénes fueran, todos, sin excepción, fueron derrotados. Se da cuenta de la importancia de decirle, soy limpio por la sangre de Cristo, y el madero se cubrió completo. El madero, al cubrirse completo de la sangre, quiere decir que no dejó un solo espacio sin que fuera limpiado. ¿Entienden el concepto o no lo entienden? Si no lo entienden, diga, este es el momento de preguntar. Hay un micrófono por ahí, porque es importante que usted entienda esto. ¿Y por qué es importante? Porque al usted entender este concepto de la sangre que cubrió todo el madero, está sellando la autoridad del conocimiento de la autorización de usar el poder de Cristo. Si usted no entiende este principio y va a medias a reprender demonios, usted va a ser inefectivo aunque tenga la autoridad. ¿Lo ven o no lo ven? Tienen que preguntar. Pregunten porque hay que preguntar. Esto es importante para cuando usted vaya con autoridad a hacerlo, el tipo sepa que usted sabe lo que está haciendo. Y se tiene que ir. No vaya con que quizás, es que tal vez, que sí puede. No, aquí no. Es que te vas y te vas. Punto y se acabó. Y asimismo, tenemos que sellarnos juntamente con Él para morir a la vieja criatura. Porque de la misma forma que el madero cubrió todo el área y quitó todos los pecados, usted no puede tener admisión del pecado en su vida. Si usted es una persona que habla malo y se le salen de vez en cuando las malas palabras, usted necesita el conocimiento de la sangre de Cristo. Porque usted mismo no ha sido redimido. Hay creyentes todavía que perseverando en la iglesia, hablan palabras soeces. ¿Por qué? Porque no ha entendido lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Quién no va a saber que un dulce es dulce cuando se lo echa en la boca? Todo el mundo. Pero hay gente que no sabe que el dulce es dulce porque le carece del conocimiento ese. También carece del conocimiento de lo que es la sangre. Por eso no es redimido. No es compatible si tú te convertiste a Cristo, que te pisen un callo y salgas con una mala palabra. No es compatible. No es de Dios. Necesitas convertirte a Cristo otra vez. ¿Me está entendiendo o no me estoy explicando claro? ¿Por qué esto es así? Porque cuando Él muere, al cubrirse completo el madero, cubrió todas las áreas necesarias, y si tú le recibiste a Él, todas las áreas necesarias tienen que ser cubiertas. Claro que esto es un proceso, yo no te estoy diciendo que esto es microondas, lo pusiste ahí y en 10 segundos están, no. Pero tienes que irlo procesando y a medida que pasan los días vas creciendo, hasta que quedas cubierto completo con la sangre. De tal manera
que tu mente, lo que viene, es la mente de Cristo, no la palabra mala y sucia. ¿Me hago explicar? Si eso está pasando, necesitas entregar esa área para que la sangre te cubra completa y te limpie. Pero, ¿sabes qué? Tiene que ser por voluntad propia, por rendición. ¿Por qué? Porque esto se trata de la salvación de nosotros. Esto no se trata de cualquier bobería, se trata de nuestra salvación. Y es importante que lo practiquemos de la manera correcta. Las cosas en Dios se hacen con eficacia, se hacen con elegancia, se hacen con suprema devoción. Y es importante que lo entendamos. ¿Y por qué? Porque tú y yo somos la huella de su amor. Eres la razón de nuestra herencia. Tienes que entender esto. Él es la razón de nuestra herencia. Herencia que herencia eterna. La eternidad. Tú y yo tenemos eternidad por Él. No por nosotros, por Él. Así que Él es la razón por lo cual tú y yo, Él volverá. ¿Lo estás entendiendo o no lo estás entendiendo? Tiene que ser bañado por la sangre del Cordero. Y eso se lo digo porque para que el que apliquen esto y pónganse para su número. Es la clave, ¿ok? Bien. Desarrolla una actitud correcta hacia tu carne. Se nos ha dicho que deberíamos odiar incluso la ropa manchada por la sangre, ¿verdad que sí? Judas 23 lo dice. Debes comprender que los deseos de la carne no son del Padre, sino del mundo. ¿Por qué? Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice lo siguiente: porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Por lo tanto, no puedes tener confianza con responder a los hábitos carnales. Es importante. Filipenses 3, capítulo 3, versículo 3 dice de la siguiente manera: no teniendo confianza en la carne. La pelea antagónica entre el espíritu y la carne tiene que ser reducida a la obediencia a través del Espíritu Santo que opera en nosotros. Cuando el Espíritu Santo, que es el hombre espiritual formado, domina la carne, entonces el hombre espiritual se forma en nosotros, en nuestra alma, a la estatura de un varón perfecto, que es la imagen y semejanza de un Cristo vivo. ¿Lo ven? Eso se te va a ir ahorita el dolor de cuello y espalda. Carmen Alicia, ¿me está entendiendo lo que estamos hablando? Es importante que el hombre espiritual tenga un desarrollo pleno, sin ninguna perturbación y estorbo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual es el que tiene la autoridad para atar y desatar, para reprender y echar fuera demonios, para que operen señales, milagros, prodigios y portentos. Es el hombre espiritual. Si no hay crecimiento del hombre espiritual, no hay la madurez, no hay la autoridad ni el permiso para usar el poder. ¿Lo ven? Así que debemos entender que una vida en la carne trae corrupción, mientras que la vida en el espíritu trae vida. ¿Dónde dice eso? Gálatas 6, versículo 8. Dice lo siguiente: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Por qué eso es así? La carne no puede salvarse. La carne no tiene autoridad. La carne está destinada al pecado porque es la herencia adámica que opera en nosotros.
La carne no tiene capacidad de sujetarse, ni puede, ni siquiera puede. Míralo como te lo estoy diciendo, ni siquiera puede. Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo, que la carne no puede sujetarse. El hombre espiritual la sujeta. Si usted no tiene crecimiento del hombre espiritual, le va a pasar lo que le estoy explicando, que estando en la iglesia hace cosas que no son de gente cristiana. Murmura, habla, pataletea, habla malo, tira patadas, puño, patadas, bofetadas. Necesita el desarrollo del hombre espiritual para que pueda la carne sujetarse a la obediencia. ¿Lo ven? Eso es para todo el mundo igual. No crea que es para uno sí, para otro no. Para toditos nosotros es lo mismo, sin excepción. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa de nosotros la hemos heredado, que es el pecado, y está en la carne. Y eso lo arrastramos de Adán y Eva, ¿verdad? Eso yo lo expliqué otra vez, no vamos a hablar de eso. Así que sabemos que no tenemos que estar bajo el yugo de la carne. Y lo decimos de esta manera. En tiempos pasados estuvimos bajo el yugo de la carne cuando éramos pecadores, ¿verdad? Efesios 2:3 te lo dice de esta manera y Romanos 7, versículos 5 al 6. Mira cómo te lo dice aquí Efesios 2:3. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que respondíamos, si tú me haces algo, yo te contesto así. Si tú me haces lo otro, yo te hago esto. Esa era la respuesta, totalmente carnal. Ya no somos eso. Si no estamos en eso porque no somos carnales y nosotros no respondemos a los principios de la palabra de Dios, tenemos que ponernos un reflector interno que se llama Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, ¿por qué yo estoy haciendo esto que va contra tu palabra? Cuando nos ponemos el reflector interno que se llama Espíritu Santo, Él te va a decir esto, aquello y lo otro. Y tú inmediatamente renuncias. Pueden haber cosas mal aprendidas, pueden ser hábitos equivocados, puede que haya cosas que tú aprendiste mal y las sigas haciendo mal, hasta que Él te las revela el hábito de corrección. Y cuando tú la corriges, te arrepientes y corriges la situación, cambia tu forma de hablar, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de ver las cosas, empiezas a escuchar cosas que valen la pena y empiezas a vivir con valores que son establecidos en la palabra de Dios. Y tu forma de ser no va a tener sombra de variación alguna, ni mudanza. Porque vas a ser siempre como tienes que ser, correctamente. ¿Lo ven, verdad? Romanos 7, versículos 5 y 6 dice, mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas, y no es estimuladas por la ley, es estipuladas por la ley, descritas en la ley, corrían eso, obraban en nuestros miembros llevando el fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Como estaba escrita la ley, que te estipulaba los pecados de una manera tan fuerte, era casi imposible salvarse por la ley. Entonces vino Jesús para establecer los 10 mandamientos básicos y fundamentales y darnos un estilo de vida que lo pudiéramos cumplir. Y entonces fue más fácil, bajo este nuevo pacto, que nos salváramos. Porque por la ley era prácticamente imposible. Así que yo le sugiero que vaya a Efesios capítulo 2 y Romanos 8 para que pueda leer esto con más claridad. Romanos 8:2 te dice lo siguiente, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es la ley del Espíritu de vida en Cristo? Que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No es otro
más que entender el sacrificio vicario de la cruz del Calvario para que podamos presentar nuestros cuerpos vivos en sacrificio de alabanza a Él, reconociendo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahí está, sencillo, no hay que darle vuelta, bien fácil de entender. ¿Lo ven? ¿Está muy fuerte eso? Pregunten, yo no tengo prisa, usted tiene que entender bien este material. Este es tercer nivel, es duro, yo se lo dije a ustedes, pero usted tiene que entenderlo, porque usted tiene que tener autoridad contra las tinieblas. Usted no viene a perder el tiempo, usted viene a echarlo fuera en el nombre de Jesús, y que cuando ponga las manos sobre los enfermos sean sanados. Para eso es que estamos, no es para vernos más bonitos. Amén. Bueno, en el mundo militar el soldado debe obedecer todas las órdenes, ¿verdad? Pasa por un entrenamiento básico para aprender las reglas de la guerra. Se le presentan situaciones de prueba en las cuales debe ponerse estas estrategias en acción y aprende mediante el fracaso o el éxito. Estás en un entrenamiento de guerra. Así está la iglesia y estamos todos. Entrenamiento de guerra. Esto es también cierto en el mundo espiritual. Debes instruir a tu carne a obedecer. Mire, la forma más clara que usted tiene en la carne es cuando Dios lo llama a orar. Y usted, estoy dormido, déjame dormir un ratito más. Es desobediente. Es desobediente. Él te llama a esa hora, ¿tú sabes por qué? Porque Él tiene un propósito de esa hora dejarte saber lo que tienes que saber. Porque posiblemente lo dejas para las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana viene el derrumbe o la hecatombe para tu vida y no pudiste prevenirlo porque no lo escuchaste a Él. Te puede llamar a las 6, te puede llamar a las 8, a la hora que Él quiera. Pero sí que cuando te llame, ábrele la puerta y escúchalo, porque Él tiene propósito a la hora que te llama. Amén. Así que esto también es cierto en el mundo espiritual. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amado, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si cosa extraña os aconteciera. O sea que Dios te va a prevenir de las cosas que van a ocurrir, pero te lo va a decir a través de ¿qué? De la oración. Orando. O leyendo la palabra. Pero te lo va a decir. ¿Por qué? Porque sabemos que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar siempre. ¿Y contra quién es la guerra? Contra nosotros los creyentes. No contra los del mundo, porque ya esos son de él. Job 1:12 te lo dice. Dijo Jehová a Satanás, todo lo que tienes está en tu mano. Esa es una prueba que hablamos el domingo pasado, donde Job fue permitida la prueba de parte de Satanás que lo tocara todo menos su vida, para probar al enemigo, a las tinieblas, salud, que él no iba a dejar de amar a Dios aunque perdiera todo lo que materialmente tenía. ¿Y qué hizo? Pasó la prueba y Dios le multiplicó por 7 veces más todo lo que tenía. ¿Lo ven? Burlando. Sí, pero su vida completa en este caso era el cuerpo, porque Dios quería dejarlo vivo en su cuerpo para demostrar que él no se va a arrepentir de servirle a Dios. Y por eso los parlamentos escritos están en la palabra. El cuerpo alberga el alma. ¿Ves? Una vez este cuerpo muere, el alma sube al Señor, porque es de Dios. Y el cuerpo irá a la tierra de donde vino, si no hemos sido llevados en el arrebatamiento, que nos vamos completo. Pero un cuerpo limpio. Ya no quedaría entonces en la tierra ningún vestigio de los cuerpos, ni de los huesos. Qué tremendo eso, ¿verdad? En el mundo natural, un soldado aprende las respuestas correctas y equivocadas en la estrategia militar mediante repetidos ejercicios de la tropa. Puedes entrenarte mediante un estudio del manual de guerra espiritual que es la Biblia. Y en la medida que entrenas o ejercitas tus sentidos espirituales, aprenderás a discernir entre lo bueno y lo malo. Hebreos 5, versículo 13 al 14, te lo dice de esta manera. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, o sea, son bebés, en la palabra de justicia, porque es niño.
El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por lo tanto, somos maduros cuando podemos discernir entre el bien y el mal. Somos maduros cuando nos podemos dar cuenta que el mundo nos está tratando de manejar la vida, pero nosotros imponemos el criterio de Cristo en el mundo. Y tenemos la capacidad para hacerlo con la sabiduría de Dios para enfrentar las verdades a quienes tengamos que enfrentar. No dejarnos dominar por las cosas del mundo, porque el mundo no va a querer que tú puedas crecer. El mundo no va a querer que tú aprendas de la palabra. El mundo no va a querer ni siquiera que venga a los cultos. Para entonces tú tienes que usar la sabiduría de Dios para decirle al mundo cómo tiene que hacer las cosas para tu favor. ¿Cómo usar la sabiduría de Dios? Orándole a Dios para que te diga qué hacer, qué palabras decir o qué medidas tomar. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así y lo hacemos en nuestra propia fuerza, posiblemente faltamos respeto, posiblemente quedamos mal o lucimos mal y nos buscamos un complaint. Entonces tenemos que usar la sabiduría de Dios para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Ahora, ¿qué te va a decir la carne, que es el otro enemigo? Oye, olvídate de eso. Tú necesitas trabajar, hay que pagar las deudas. Y cae. ¿Cuántas personas caen en eso rutinariamente? Montones. Y hay que trabajar y hay que buscar los chavos. Yo no digo que no, pero hay que ser sabio. Hay que buscar lo que Dios quiere que tú hagas. Esa sabiduría te la da el discernimiento de espíritu para que puedas trabajar y pagar tus deudas, pero a la misma vez ser lleno de la palabra de Dios para salvación y vida eterna. ¿Lo ven? Porque esa pelea antagónica todo el tiempo ahí. Pero tú no la vas a pelear en tu fuerza, tú no la vas a pelear en tu intelecto, tú la vas a pelear con el poder de Dios y la sabiduría de Él. ¿Lo ven? Así que debes instruir a tu carne a obedecer la palabra de Dios. No conquistas tu carne cediendo a ella. En la medida que Dios te revela áreas carnales de tu vida, debes pasar a la acción. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, te lo dice de esta manera. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y usted lo ve bien frecuentemente cuando usted no se puede levantar a orar. Ay, es que estoy cansado, es que tengo sueño, es que no puedo orar, es que no puedo leer la Biblia. Mira, hasta ahora la leo ni la entiendo. Ya te estás negando, ya la carne te está dominando. Y ella sabe que te domina, te va a seguir dominando. Y sobre todo si lo empiezas a confesar creyéndolo, menos lo vas a poder hacer. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1 te lo dice así. Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que tú vas a quitar los vestigios de la carne, lo que la carne te quiere llevar, perfeccionándolo ¿qué? A través del hombre espiritual que opera en ti. ¿Lo ven? Ese hombre espiritual va a dominar la carne, que no es más que Cristo a través de usted y en usted. Es la cosa. Romanos 13, versículo 14 dice así, al contrario, vestidos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Volvemos otra vez. Por lo tanto, esto nos enseña que tenemos que tener una acción de abstener los deseos de la carne e imponer los deseos del espíritu. Debes limpiarte a tú mismo de las inmundicias de la carne y tú no debes hacer provisión para la carne. ¿Lo pueden entender o no lo pueden entender? Sí. Es importante que usted pueda ver esto. Despojarse del viejo hombre. Cuando habla del viejo hombre, habla de la naturaleza carnal. Pablo lo describe de esta manera. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Dice lo siguiente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre
que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea que tú vas a cambiar los estilos que tenías anteriores por unos nuevos de santidad y oración para caminar en el hombre espiritual y obligando a la carne a sujetarse a la palabra de Dios a través del hombre espiritual que opera en ti. Está muy fuerte. ¿Lo pueden ver? Es obligar el hombre espiritual a la carne. Usted ha oído decir científicamente que ante una emergencia una persona desarrolla una fuerza tan grande que puede, inclusive para salvar un hijo, empujar un carro y levantarlo. ¿Verdad que sí? Y ustedes saben que científicamente eso es así. Porque usted tiene adrenalina en las cápsulas suprarrenales del riñón que se secretan y corren por el torrente sanguíneo y le da una fuerza impetuosa. Y usted para salvar a alguien o a su hijo, usted hace una fuerza desmesurada, descomunal. Y usted resuelve el problema. ¿Verdad que sí? Y eso está escrito científicamente. Entonces, si tenemos ese mecanismo en la carne, ¿por qué no usamos ese mecanismo de la carne para que el hombre espiritual domine la carne? ¿Por qué no lo usamos? Y entonces preferimos que la carne nos duerma, nos agote de cansancio, nos domine con el dolor, nos domine con todas las cosas que ella presenta, para que tú no puedas hacer el hombre espiritual en tu vida. ¿Lo ven? Hay muchos amenes. Pastor, Ajá, por eso sí. es cuando hacemos la intimidad con el Señor y rendimos nuestra voluntad, también tenemos que rendir la carne a Él también. Obligatoriamente. De eso se trata, que nuestra carne sea un vivo sacrificio de alabanza a Él. Si estos cuerpos no, Alice, si estos cuerpos no le sirven a Dios, ¿a quién le van a servir? Es importante que lo entendamos, porque nosotros tenemos que servirle a un rey vivo, que es nuestro Salvador. Lizeth. Una pregunta un poco técnica. La Sí. ley del pecado, la ley, cuando en la Biblia habla de la ley del pecado, algo así que leímos en uno de Sí. los versículos anteriores, ¿se refiere a la naturaleza pecaminosa de nosotros o se refiere a, por ejemplo, los 10 mandamientos que son... No, a la ley del pecado que se refiere esto es a las 636 mandatos que habían originalmente para ser salvos en el Antiguo Testamento. Exacto, ok. Me confundí un Esa era la ley del pecado. Entonces Jesús vino a no solamente superar la ley ni a cumplirla, sino prácticamente a cambiar en el nuevo pacto para que la salvación fuera más fácil para el hombre. ¿Lo ven? Entonces, ¿la ley del Espíritu es la gracia o el Espíritu Santo? La gracia. Sí, el nuevo pacto espiritual, que es el pacto que estamos viviendo, que es la dispensación, que es el Nuevo Testamento, que es el cual nosotros estamos operando ahora y viviendo, lo hizo para que pudiéramos ser salvos más sencillamente, más fácilmente, porque era difícil cumplir la ley como estaba establecida anteriormente. Entonces con Jesús es mucho más fácil. Incluso Él lo resumió en 3 mandamientos. ¿Verdad? Y esto es importante que usted lo entienda porque es mucho más fácil salvarse ahora. Ahora bien, es importante que entendamos que para ser levantados tenemos que estar cubiertos totalmente con la sangre del Cordero. Muy, pero muy importante. Bien, Efesios 4, 22 al 24 dice de la siguiente manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creando según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora bien, matar la carne. La carne debe ser crucificada. Eso
no es que va a sufrir una muerte natural. Hay que crucificarla rehusando a ser controlado por ella. ¿Lo está entendiendo? A ser controlado por ella. Romanos 6, capítulo 6, versículo 6 al 7 te lo dice así. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque él ha muerto, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea que cuando usted crucifica la carne obedeciendo a la palabra de Dios y su hombre espiritual crece, automáticamente usted ya ha sido justificado. De hecho, cuando recibimos el Espíritu Santo, ya somos justificados. Pero en mantener la justificación delante de Dios Padre, habiendo sido pecadores y transgresores de la ley, debemos mantenerlo en la misma circunvención de la misma salvación. ¿Qué es lo que le estoy hablando? Si usted es salvo porque se arrepintió y está en el área de salvación a nivel espiritual, esa área espiritual donde usted recibe la salvación, usted la tiene que cuidar con temor y temblor. No salirse de ella para cometer el pecado, porque una vez se sale de la circunvención de la salvación, ya deja de ser justificado. Y si ya deja de ser justificado, la sangre del Cordero no lo está cubriendo, y si ya la sangre del Cordero no lo está cubriendo, usted no es salvo. ¿Lo ven? Es importante entender el concepto. Gálatas 2:20 te lo dice de esta manera. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tremendo, ¿verdad? Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Y el anterior a Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Qué es lo que pasa cuando usted crucifica la carne? Los deseos de la carne. ¿Qué es lo que sucede? Quiero oírlo de ustedes. ¿Qué es lo que pasa cuando usted crucifica la carne y los deseos de la carne? ¿Quién sale a aflorar? El hombre espiritual. ¿Y qué es lo que trae el hombre espiritual? Le trae autoridad y poder de Cristo. Eso es lo que no quiere el diablo que tú hagas. Él te quiere llevar a la carne, a que no te levantes, a que hables malo, a que maldigas, a que pelees, a que tires puños, patadas, bofetadas y todas esas cosas que hacíamos antes. Eso es lo que te quiere llevar la carne. Pero tú tienes que decir, no, porque aquello murió y yo nací de nuevo. Y lo que antes era, ya no es. Y lo sujeta al hombre espiritual. Tiene que ser un hábito y costumbre de continuo y en el anhelo de su corazón hacerlo. Escucha esto bien. Si usted no anhela hacerlo, yo quiero decirte que si tú no anhelas hacerlo, escucha bien, tú no amas a Dios. Tú tienes que anhelarlo. No te digo que hagas la perfección enseguida, porque esto es un proceso. Todos tenemos, pero tienes que anhelarlo, porque si tú amas a Dios, es como cuando tú te enamoras de alguien. Tú amas a esa mujer y tú quieres estar desayuno con ella, almuerzo con ella, ¿ah? Te acuestas con ella, te levantas con ella. Y todo el mundo quiere estar con ella, ¿verdad, José Luis? ¿Es así? ¿Es así o no es así, Yesenia? ¿Verdad que es así? Está bien, pero lo que quiero decir es un ejemplo para que usted se active. Se active. Entonces, si el amor hacia Cristo, imagínense, si esto es así por un hombre o por una mujer, ¿cuánto no más por nuestro Padre Celestial que dio su vida por nosotros? Mucho más. Entonces, tenemos que aprender de esos ejemplos, ¿verdad? Para afinarnos al propósito de Dios. Ese es el propósito. Bien, caminar en el Espíritu. Tu caminar diario, como tú vives, puede ser controlado por Satanás
obrando mediante la carne, el mundo o los poderes demoníacos si tú se lo permites. No tienes que ser controlado por el mundo, la carne o el diablo. Puedes aprender a caminar en el hombre espiritual, que de eso se trata. Gálatas 5:16 te lo dice de esta manera. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuánta gente, por ejemplo, tiene mucha hambre, empieza a comer y después dice, bendícelos bajando? El alimento. Bendícelos bajando. El alimento, debe se lo comió y no dio gracias. Y te parece una bobería, ¿verdad? Pues nos reímos. Pero eso nos enseña dónde está la primogenitura de Dios en nuestra vida. Alaba. Siempre, siempre eres primero. ¿O acaso eso no fue lo que le pasó a Jacob y Esaú? Que vendió la primogenitura. Vete, por un plato de lentejas. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender si eso está en nosotros o no está. Y si no está, hay que instalarlo. Es importante. Amén. Si vivimos por el Espíritu, andamos por el Espíritu. Gálatas 5:25. ¿Por qué Gálatas 5:25 dice esto? Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu te va a hacer caminar en el Espíritu y las cosas que son del Espíritu son las cosas de Dios. Para las cosas carnales no está Dios en el asunto. Aunque Dios tiene dominio de nuestra carne para hacerla funcionalmente correcta. Ahora bien, a esto voy. Para que las cosas caminen correctamente en todo nuestro ser, incluyendo la fisiología normal de nuestro cuerpo y todo nuestro ser, es importante que el hombre espiritual reine en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando el hombre espiritual reina en nosotros, comemos lo necesario para mantenernos en salud y no estamos en glotonería, que es lo que la carne te va a llevar a hacer. Esto es importante. La carne te lleva a la glotonería porque mientras más comes, más quieres. Esta es controlada. Y eso nos pasa a todos. Ahora bien, cuando tú desarrollas el hombre espiritual te guía a comer lo que tú necesitas. Ni de menos, ni de más. Él te lleva a comer la cantidad exacta. Y le reto para que usted haga la prueba. Ore. Y cuando está comiendo, diga, Señor, cuando sea el momento de parar, pare. Pero tenga la voluntad de parar. Y usted verá que posiblemente está comiendo más de lo que necesitamos. No lo mida ni en el peso. Olvídese de eso. Hágalo como un ejercicio del hombre espiritual. Y él se lo va a decir, ya. Oye, yo lo he hecho. ¿Ok? Y los muchachos allí me dicen, el platito chiquito, el platito chiquito. Y tengo la química del cuerpo mejor que nunca en mi vida. Yo lo hago. ¿Por qué? Porque no hice ese hábito y me fui en sobrepeso por muchos años. Somos imperfectos, pero buscamos perfeccionarnos. Y se lo estoy dejando a usted en la mesa para que usted lo practique. Y usted va a ver que lo va a conseguir. Porque Él nos capacita para eso. El hombre espiritual, el Espíritu Santo entre nosotros, nos guía en todo. Él quiere que estemos correctos en todo. Tanto es así que cuando yo fui a recetarme los espejuelos últimos, la receta de hacía 7 años atrás es la misma receta que tengo. Y puedo usar estos espejuelos que estaban guardados viejos, porque se me rompieron los otros. Hasta en eso nos ayuda. ¿Se da cuenta? Porque es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en nosotros. ¿Lo pueden ver? Amén. Ajá. Dime, La palabra dice que el comer de más, la glotonería, es pecado. sí. Es pecado porque nosotros tenemos que cuidar este cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Por eso es pecado. Dios lo bendiga. Amén. Amén. Eso es una gran ayuda también. Bien.
Caminar en el Espíritu significa permitirle al Espíritu Santo de Dios controlar tu conducta y tu vida. Mire cómo se lo estoy diciendo. Caminar en el Espíritu de Dios significa permitir al Espíritu Santo de Dios controlar tu conducta y tu vida. La carne no es más poderosa que el Espíritu. Si permite que el Espíritu Santo manifestar su poder en ti, Él vivificará tu cuerpo mortal de la carne, y vivificar significa llenar de vida. Así que no tienes que vivir en la muerte del pecado. Dios puede vivificar tu espíritu de una nueva vida. Mira Romanos capítulo 8, versículos 10 al 14, dice lo siguiente. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. Así que, hermanos deudores somos, no solo a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Porque ahorita le dije que si usted ama a Dios, se tiene que ver. Se tiene que ver. Para ser guiado por el Espíritu, debes tener el Espíritu Santo dentro de ti y debes ser nacido de nuevo. Juan 3, 6 al 7 dice de la siguiente manera: lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Lo ven, verdad? Quiero llegar hasta 1 Corintios 14, 2, dice, Dios se comunica con tu espíritu mediante el Espíritu Santo. Dice Romanos 8, 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Tienes que ver quién está guiando tu vida. El Espíritu Santo puede también comunicarse directamente con Dios desde tu espíritu. El que habla en lengua no habla a los hombres, sino Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Quiere decir que hay una comunicación de un emisor y un receptor y un emisor. En ambas partes, en ambas direcciones hay comunicación. No hay tal cosa como que diga, no se entiende, no puedo, no lo escucho. Eso no es de Dios. Dios le gusta comunicarse con su pueblo. Dios anhela que lo escuchen y Dios anhela ver que tú sigues comandado en lo que Dios te quiere dar. Vamos a terminar aquí con Romanos 8, 26 al 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por vosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Quiere decir que todo lo que nosotros enfrentemos, todo lo que no podamos hacer, todo lo que tengamos dudas, todo aquello que no sepamos cómo lo vamos a hacer, le vamos a preguntar al Espíritu Santo y Él nos los va a contestar. Si usted me dice, es que yo no puedo aguantarme de comer, pídala a Él y Él te aguanta los deseos de comer. Ah, que no, lo hace. Lo hace porque tú anhelas hacerlo y Él te ayuda en esa debilidad que tú tienes. Cuando tienes una situación que tú no la puedes vencer, tú se la entregas a Él, Señor, yo te la entrego, pero hazme algo que no me permita volver a caer en ese pecado. Y tú mismo te lo pones a ti mismo para no reincidir en lo mismo y no caes, porque Él te ayuda en esa debilidad. Claro, y lo recibe, porque Dios te lo da. ¿Por qué? Porque ese es el anhelo de Él, que en nuestra debilidad se perfeccione su poder. Pero tenemos que pedirlo.
Por ejemplo, hay gente que tiene adicción de diferentes cosas. Pues entrégale la adicción. Yo tengo una adicción de ver televisión. Yo no la tengo, pero usted le puede decir. O internet, o diferentes cosas. Juego, alcohol, fumar, qué sé yo, cuántas cosas hay. Pero usted se lo entrega. Yo no quiero esto. Yo se lo dije a usted una vez. Cuando yo había salido de darme la bebida fuerte, entonces me quedó el hábito de la cerveza. Y yo le dije que la próxima vez que yo me tome una Heineken, me sepa a mierda. Así se lo dije. Y así mismo pasó. Caput, se acabó el problema. Pues haga lo mismo usted. Yo los reto que lo haga y usted verá si Dios no es real o no es real. Él lo hace porque es una debilidad que tenemos, no la podemos vencer. Pues mira, no dice la palabra que es mejor entrar al cielo con un dedo menos antes de querer pretender entrar con los 20 y que se pierda nuestra salvación. Si eso es causa de perdición, córtalo. Se acabó. Digo, no en el caso del dedo, del vicio. ¿Usted me entiende lo que estoy tratando de decir? Y usted verá que Dios lo quita. ¿Por qué? Porque Él ve que por amor a su nombre, le reconoces a Él a tal magnitud que estás dispuesto a sacrificar la carne. Y al estar dispuesto a sacrificar la carne, Él dice, ok, tú no puedes, pues yo voy a hacer algo, lo que tú me pediste. ¡Pam! Y lo voy a hacer. Y se acabó el problema. Félix. Ponme a Félix ahí porque estamos grabando. Cuando yo tenía mi vicio y traté por 43 años mi vicio, y yo tratando de salir, y lo que era que me caí en la cama y no podía pararme sin hacer el vicio. Y yo le dije, Dios mío, ya yo no quisiera más esto, ya yo estoy, tú sabes, no puedo más, yo voy en tu voluntad a seguir contigo hasta donde tú me lleves. Y yo no tuve que romper vicio ninguno. Ahí está. De un día para otro, vino el domingo aquí, gloria al Señor, hasta el día de hoy. La honra. Después de 40 años de vicio. ¿Ah? ¿Cuántos años de vicio? 43 años. Mira para allá. Alaba a Dios si puede. Día y noche, día y noche. Yo me tenía que acostar con mi dosis para mañana. Ya yo, de la noche, ya yo tenía que tener por la mañana ya, chaval. Y como trabajaba siempre, gracias a Dios siempre trabajé, siempre tuve un vicio escondido, tú sabes, que no tenía en la calle ni nadie me conocía como fumador de lo que yo hacía. Pero que era una cosa que si yo dejaba de fumar, yo caí en una cama con debilidad en el hospital y yo no sé qué, yo no le decía a los médicos. Los médicos me decían, ¿y qué es lo que tú tienes? Y yo, pues nada, mareo y aquí, calofrío. ¿Y tú usas droga? No, nunca. ¿Tú fumas? No, nunca. Y yo nunca fumé cigarrillo, pero así a mí, pues yo dije, no, Dios mío, salí un día de intensivo, caigo a casa y prendí la televisor y encontraba cosas cristianas. Y me decía que si querían orar en Carolina, en Cabo, y yo decía, pero ¿cómo voy yo a llamar para allá para que me oren? Yo no sé qué. En la calle Carrazo, 145, mira, ya hay una persona que puede orar por ti. Yo le digo a él, búscame. Y para ¿qué tú vas a hacer? Y búscame ese número. Me llamó aquí y Yesenia, gloria al Señor, y gracias a ella le doy porque... Dale un aplauso al Señor, claro que sí. Y ella fue la que intercedió por mí hasta el día de hoy. Llevo 2 años en el camino del Señor y no me arrepiento. Amén. Toda la honra y todo es para el Señor. Gloria al Señor. Pero me puse y le dije, Dios mío, si tú me ayudas, yo te voy a servir el resto de mi vida. Y la promesa es de corazón. Amén. Se puede, eso es. Ahí te veo un ejemplo fehaciente, vivo, calientito, acabado de salir del horno. Eso es. Pues hay preguntas. Preguntas de lo que hemos explicado. ¿No? ¿Está claro el material? ¿De verdad que sí? Pues yo creo que estaba más confundido. ¿Está claro? ¿De verdad? Se vayan con dudas. Para aquellos que están sintonizando, usted sírvase a escribir vía internet, le estaremos contestando sus preguntas y nos gozamos que haya compartido este tiempo con nosotros. Que Dios les bendiga y será hasta una próxima ocasión. Hasta el martes que viene. Continuaremos con los frutos del Espíritu.